El premio es tuyo, Lucas. Te amamos. Te amamos. Mucho. Sí. Niñas. ¡Celulares! Sí. ¿Listas todas? Sí. Ok. 1, 2, 3. ¡A votar! Muy bien. Chicas. Sí. Discurso. Sí. No, es que no tengo nada preparado, solo estas simples palabras que de pronto puedo compartir con ustedes. Primero que todo, quiero agradecerle a Vale. Gracias por todo lo que haces por mí. Segundo, a mis Lucas locas. Sí, quienes son todo para mí, porque sin ustedes no sería nadie. Así que gracias de todo corazón, porque ustedes hacen realidad mis sueños. Hacen realidad mis sueños. Así que gracias a todos. Y ahora voy a tomarme unos minutos para firmar algunos autógrafos. Con permiso. Niñas. Eso. Parejitas. Eso. Gracias. Niñas. Eso, muy bien. Lucas, es para que empieces tú. Ay, pero es que yo no sé mi señal. Muchísimas gracias. Oye, Lucas, yo sé que yo siempre te maquillo en el canal, así, soy tu maquillista favorita y todo, ¿no? Pero ahorita como que sí ando necesitando una selfie. Ay, sí, las dos. Sí, mira, sí. Lucas, las tres. Órale, Lucas, ¿qué te pasó en el ojo? ¿Quieres que traiga mis maquillajes? Te lo Es quito, otro competidor para el premio que no sabe que yo voy a ganar. ¡Qué mal perdedor! Totalmente, pero ya sabes, así es el mundo de la televisión. Hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de ganar. Pero tú vas a ganar honestamente, Lucas. Vale, no tengo palabras para agradecerte todo lo que haces por mí. Ya, hombre, ya. Ay, tú te lo mereces, Lucas. Te mereces recibir el cariño de tu público y te mereces el premio más que nadie. ¿Nos vamos? Vamos. O sea, ¿me estás amenazando? Sí, o sea... ¿Cómo te atreves? ¿Cómo tienes cara para pedirme que me aleje de Lucas? ¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad con él? ¿Qué? Por Dios, ¿y tú? ¿Tú crees que eres mejor que yo? No te metas conmigo. Aléjate de Lucas. Se están peleando por Lucas. Insólito. Yo no voy a dejar que me amenaces. ¡Te me largas de aquí! ¡Te vas! ¿Qué? Es que no me conoces. Yo soy capaz de todo y te lo juro que te hundo. Señoras, por favor. Esta no es la manera. ¡Ay, que no te metas! ¡Ya! Esto es entre esta y yo. ¿Esta? ¡Ja! Esta no se va a alejar de Lucas. Entonces, prepárate, porque voy a averiguar a quién visitas en la cárcel. Creo que estás en problemas. Dime algo que no sepa, Gabriel. Algo que no sepa. ¿Quieres vino? Por favor. Mamá, tú sabes que yo no me meto en tu vida y trato de ser lo más imparcial, pero estoy seguro que este hombre no te va a hacer bien. Segurísimo. Aquí está. Todo esto está muy enredado. Sobre todo para tu hermano que se enamoró de su hija. Sí, ya sé. Todo está muy complicado. No sé qué está haciendo con Jessica. Tranquila, mamá, tranquila. Tranquila que todo va a salir bien, ¿eh? Nada más hay que darle tiempo al tiempo. Sí. No voy a renunciar a ti por nada de este mundo. ¿No me podías haber llamado y avisarme? Era necesario que me dejaras plantado. Yo te puedo explicar. Tenía todo reservado para la mejor tarde, la mejor habitación. Voy a tu casa, no estás. Voy al hotel, tampoco estás. ¿Me puedes explicar dónde estabas? ¿Qué pasó? Estaba con Castro. ¿Qué? ¿Saben qué? Me incomoda un poquito las declaraciones de amor. Sobre todo cuando son con mi madre. Así que si me disculpas, madre, los dejo solos. Carlos, ¿cuántas veces te he dicho que no debes venir sin avisarme?
A mis hijos no les gusta tu presencia. Sí, sí, ya lo sé, Loli, ya lo sé, pero no lo puedo evitar. Necesitaba verte. Carlos, después de lo que supe... Te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Yo no quise que esos matones lastimaran a tu hijo, ¿eh? Yo no soy esa clase de hombre. ¿De verdad no lo eres? No, no, por supuesto que no. Es más, esos 2 empleados ya están fuera de la empresa. ¿Los despediste? Sí, sí, claro que los despedí. Perdóname. Si me amas, perdóname. No me digas eso. No nos alejemos, Loli. Por fin es el momento de vivir nuestra historia de amor. Por fin podemos tener lo que siempre quisimos y nos quedó pendiente tantos años. No sigamos perdiendo el tiempo. Está bien. ¿Me perdonas? Ay, te amo. Y yo a ti. Entonces múdate conmigo, lo antes posible. Me tienes que decir exactamente qué quieres decir con que estuviste con Castro. ¿Qué es? ¿Que hiciste el amor con él? ¿Eso? ¿Ah? Por favor, no me hace bien hablar de eso. ¿Cómo crees que me siento yo? Ah, soy tu novio, confío en ti, te quiero. ¿Cómo es posible que hayas terminado en la cama con Castro? Mira, ya, Benicio, todo lo que te tenía que decir ya te lo dije, ¿sí? Discúlpame. Discúlpame, yo te fallé y tú eres un hombre maravilloso y de verdad yo no te merezco. Lo nuestro tiene que terminar. ¡Ay, fue grandioso! Todo el mundo celebrándome, sus ojos sobre mí, y pues claro, apoyándome. Y tú cantando, esa voz angelical que tienes. Ay, No, claro que no. Gracias, Lucas, no. Estás increíble. Diré, aquí estoy. Ay, ¿y a ti qué te pasó en la cara? Ah, el Franco Villares se me dio un golpe. Se siente amenazado porque sabe que le voy a ganar. Bueno, él tiene muchas posibilidades de ganarte. Curiosamente, estuve mirando las votaciones y él va muy bien. No tiene ni chance de ganarme. Espero que estés votando, ¿no? Pero claro, sí. No he hecho otra cosa que votar por ti desde que supe del certamen. Gracias. Gracias, Dire. Justin. Mi nombre artístico desde aquí en adelante es Justin Case. Gracias, Justin Case. Sé que hemos tenido muchas diferencias en el pasado, pero sé que me valoras mucho como actor, como artista, como galán. Sí, más que nadie. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo hago para grabar estas escenas contigo así, como así? Yo así no puedo grabar. Ah, no, sí. Ya sé. Mira, esta es la solución. Vamos a grabar un par de escenas así, que te maquillen el golpe y así te voy a poner estas gafas para que... Perfecto. Yo me tengo que ir a la oficina ya. ¿Ya? Sí. Ay, me gustaría ir contigo. Es que quiero ver a Diego. Es que le tengo que dar una noticia. ¿Qué crees? ¿Qué? Es que encontré un departamento súper lindo para él y para mí. Ay, Miriams, no te pongas triste. Ya sé que estás triste porque te voy a abandonar, porque me vas a extrañar, porque soy lo máximo. Pero, pues es que entiéndelo, amiga. O sea, entre Diego y yo hay así como mucho amor y las cosas se dieron así. Pues ya. Amiga, ¿te puedo dar un consejo? Todavía no le digas a Diego que tienes un lugar y que encontraste un lugar para mudarse juntos. No. Dale un poquito más de tiempo. Ok. Sí. ¿Como una hora? No. Más de tiempo. Ok. Sí. Ok. Bye. Sí. Hazme caso, ¿eh? No me diga que se le descompuso algo. Tendría que matarte. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? No te hagas el idiota, que sabes perfectamente lo que está pasando. No sé lo que pasa. Te metiste donde no debías meterte. Pero déjame decirte algo. Estás perdiendo tu tiempo. Porque una mujer como Adriana, aunque me haya dejado, nunca va a estar con un tipo como tú. ¿Entendiste? Bueno, primero se graba la escena 5. Esa está fácil, así que mejor vamos a la que vas a grabar después, que es la escena 28, que esa sí está bastante complicada. La tienes un poquito floja, además que me cambiaron la pauta, ¿tú crees? Ay, Entonces de ahí lo que tenemos estoy preocupado es que la escena que viene ahorita es de mucha emoción. Pero no sé cómo voy a hacer con las gafas, no se va a notar. Ah, pues sí está difícil, pero pues trata de emocionarte con el resto de la cara, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues tienes que lograr una expresión triste y acongojada. Tienes que transmitir tu dolor. Algo como así. Vale, es que la verdad...
Es que cada vez que tengo que llorar, pues uso gotas. ¿Qué? Ay, no, espérate. No usas la memoria emotiva y esas cosas que dicen que se usan. No, eso nunca me ha funcionado a mí. Yo sin las gotas no soy nada. Hola. Ay, ¿cómo está mi galán favorito? Aquí repasando las escenas. ¿Y qué tal si nos escapamos un rato a tu camerino? Imposible. ¿Me estás rechazando? ¿Tú crees que una mujer así como yo, así, se rechaza así como si nada? A ver, Estefanía, déjame recordarte. Yo soy el galán aquí. Tengo que dar lo mejor de mí. ¿No me ves? Así que debo ir a repasar. Si me das un minutico, por favor, volveré a mi trabajo. ¿Vale? Vamos, por favor. Con permiso. Papi, necesito que me ayudes. Es urgente. Ay. Estefanía, querida, ¿qué estás tramando con papi? Hundir a tu representado y a su ex. Y no lo vas a poder impedir. No, ni pienso hacer nada. A mí los concursos me gusta que los ganen los mejores. Si hay alguna trampa o alguna cosa así, yo prefiero mejor irme, desaparecer. Chao. Guau. Aquí estoy. Disculpa que llegué tarde, pero me dijeron que querías verme. Sí, así es. ¿Estás enojado? Necesitaba verte. ¿Por qué? Para esto. No, Castro, no. Yo no debo estar aquí, mucho menos con usted. Reci, dígame la verdad. ¿Usted dejó venirse por mí? Lo hiciste muy bien. Gracias, Vale. Bueno, ¿cómo voy? Bien, muy bien. Ahí sigo votándola. Sí. Todo bien. ¿Cómo van los números? ¿Y para qué quieres saberlo? Esto cambia todo el tiempo, pero vas muy bien, vas muy bien. Vale. Los números. Guillermo Uribe está en un 17%. Ese pobre perdedor. Bueno, sigue. Y... Por favor, que Franco ya no tenga 2 dígitos, por favor, que no. Bueno, es que sí tiene, porque Franco Villar tiene el 42%. ¡Ay, lo sabía! Voy ganando. No, hiciste mal la cuenta. Es que 100 menos 17 y menos 42 es 41. Tú tienes el 41%. Obvio. Nunca fue bueno en las matemáticas. Salviox. Voy, señor. Gracias, Dani. Dígame, señor. Pero tranquilo. La diferencia es muy pequeña. Yo estoy totalmente segura que le vas a ganar. Lucas Duarte, estás en graves problemas. ¿Ahora qué? Este es el exmarido de Salma, el padre de su hijo. Eso es problema de Salma, no mío. ¿Ah, no? Pues no es el único que estuvo en la cárcel.